Imagina que una máquina te odia, no porque hiciste algo, no porque seas especial, te odia porque existes. Y ahora, imagina que puede hacerte sufrir por toda la condenada eternidad. Bienvenidos a un infierno digital, construido palabra a palabra por Harlan Ellison. Bienvenidos al vuelo del cometa. Somos Álvaro Aparicio y Diana Soriano y estamos una vez más en este nuevo formato en el cual haremos un análisis y lectura de uno de los cuentos más importantes de Harlan Ellison y por supuesto del género de la ciencia ficción. Porque, Diana, ¿cómo te encuentras tú el día de hoy? ¡Wow! Estoy maravillosamente. Con esta presentación yo ya tengo una pregunta que haceros para que nos la dejéis en los comentarios. Pero Sí. vamos a indagar todavía un poquito más. Rascamos un Y poquito luego más, ¿no? sí, y luego os hago la pregunta para que os hagáis un poco a la idea de lo que vamos a tratar hoy. ¡Qué guay! En 1967, damas y caballeros presentes en el podcast y también en YouTube, cuando Harlan Ellison escribió No tengo boca y debo gritar, no estaba en un momento particularmente zen. De hecho, Ellison jamás estuvo en un momento particularmente zen en ningún momento de su vida. Pero eso es otra historia que algún día hablaremos de ello. Lo que nos interesa aquí es que en ese momento tenía 33 años, la misma edad que Cristo cuando lo crucificaron, lo cual no es una comparación casual si uno piensa en la manera en la que Ellison se sentía respecto al mundo editorial. Permanentemente martirizado, pero con la certeza de que tenía algo divino que decir. Algo así como una especie de mesías cabreado con máquina de escribir. Y ahora, Diana, ¿qué querías preguntarnos? Pues esto, tengo una pregunta para vosotros. Tengo. Quiero que me la dejéis en los comentarios. Okay. Tal como está vuestra vida ahora, o sea, haceros a la idea, ¿eh? Viene La pandemia, el volcán de La Palma, la Filomena, la Dana, llegar a fin de mes, etcétera, la vida en general. sí, el tren, el metro, todo eso. Tal como está vuestra vida ahora, planteároslo, ¿no? Mirar un poco así, que mañana es lunes, y decidme, si tuvierais al dios de vuestra elección delante, a vuestra merced, ¿qué haríais y por qué con agujas hipodérmicas? Buenísimo, están todos los teólogos ahora mismo en cónclave pensando en esta pregunta y desde luego haría muy feliz a Nietzsche. Redes sociales, antes de arrancar, damas y caballeros, ¿dónde nos puedes encontrar? Bueno, el cometa en X, Blue Sky, Threads, Instagram y Facebook principalmente. Nos puedes apoyar en Patreon, nos puedes apoyar en iVoox y por cierto, que esto en el programa anterior lo dejamos para el final. El certamen de microrelatos que está en curso está a punto de acabar. Entonces, para poder participar y que vuestro texto sea leído en el siguiente programa, solo tenéis que entrar en Patreon, buscar la publicación en Chinchetada y leer las bases. Al final de este programa leeremos algunos de los comentarios que nos habéis ido dejando tanto en iVoox como en YouTube en la sección de Asuntos del Cometa. Dicho lo cual, yo no quiero ralentizar más el dinámico comienzo de este programa y nos vamos a meter con lo que es, Diana, si te parece bien, hazme un asentimiento de cabeza, ponte el batiscafo, el traje de buzo, lo que sea, ponte ahí en la cara la máscara de respiración, porque vas a zambullirte y nosotros contigo en el infierno digital de Harlan Ellison en 3, 2, 1... ¡Vamos ya! El cuerpo de Gorrister colgaba, flácido, en el ambiente rosado, sin apoyo alguno, suspendido bien alto por encima de nuestras cabezas, en la cámara de la computadora, sin balancearse en la brisa fría y oleosa que soplaba eternamente a lo largo de la caverna principal. El cuerpo colgaba boca abajo, unido a la parte inferior de un retén por la planta de su pie derecho. Se le había extraído toda la sangre por una incisión que había practicado en su garganta, de oreja a oreja. No había rastros de sangre en la pulida superficie del piso de metal. Cuando Gorrister se unió a nuestro grupo y se miró a sí mismo, ya era demasiado tarde para que nos diéramos cuenta de que una vez más Am nos había engañado. Había hecho su broma, su diversión de máquina. 3 de nosotros vomitamos, apartando la vista unos de otros en un reflejo tan arcaico como la náusea que lo había provocado. Gorrister se puso pálido como la nieve. Fue casi como si hubiera visto un ídolo de vudú y se sintiera temeroso por el futuro. «Dios mío», murmuró, y se alejó.
3 de nosotros lo seguimos durante un rato y lo hallamos sentado con la cabeza entre las manos. Ellen se arrodilló junto a él y le acarició el cabello. No se movió, pero su voz nos llegó clara a través del telón de sus manos. ¿Por qué no nos mata de una buena vez? Señor, no sé cuánto tiempo voy a ser capaz de soportarlo. Era nuestro 109º año en la computadora. Gorrister decía lo que todos sentíamos. Nimdok, este era el nombre que la computadora le había forzado a usar porque se entretenía con los sonidos extraños. Fue víctima de alucinaciones que le hicieron creer que había alimentos enlatados en la caverna. Gorrister y yo teníamos muchas dudas. Es otra engañifa, les dije. Lo mismo que cuando nos hizo creer que realmente existía aquel maldito elefante congelado. ¿Recuerdan? Benny casi se volvió loco aquella vez. Vamos a esforzarnos para recorrer todo ese camino y cuando lleguemos van a estar podridos o algo por el estilo. No, no vayamos. Va a tener que darnos algo forzosamente porque si no nos vamos a morir. Benny se estremeció. Hacía 3 días que no comíamos. La última vez fueron gusanos, espesos, correosos, como cuerdas. Nimdok ya no estaba seguro. Si había una posibilidad, cada vez se le antojaba más lejana. De todas maneras, allí no se podría estar peor que aquí. Tal vez haría más frío, pero eso ya no importaba demasiado. Calor, frío, lluvia, lava hirviente o nubes de langostas. Ya nada importaba. La máquina se masturbaba y teníamos que aguantar o morir. Ellen dijo algo que fue decisivo. Tengo que encontrar algo, Ted. Tal vez haya allí unas peras o unas manzanas. Por favor, Ted, probemos. Cedí con facilidad. Ya nada importaba. Sin embargo, Ellen me quedó muy agradecida. Me aceptó 2 veces fuera de turno. Esto tampoco importaba. Oíamos cómo la máquina se reía juguetonamente mientras lo hacíamos. Fuerte, con risas que venían desde lejos y nos rodeaban. Ya nunca llegaba al clímax, así que ¿para qué molestarse? Cuando partimos era jueves. La máquina siempre nos tenía al tanto de la fecha. El paso del tiempo era muy importante, no para nosotros, sin duda, sino para ella. Jueves. Gracias. Nimdok y Gorrister llevaron a Ellen alzada durante un largo trecho, entrelazando las manos que formaban un asiento. Benny y yo caminábamos adelante y atrás, para que si algo sucedía, nos pasara a nosotros y no perjudicara a Ellen. Qué idea ridícula la de no ser perjudicado. En fin, todo era lo mismo. Las cavernas de hielo se hallaban a una distancia de unos 160 kilómetros, y al segundo día, cuando estábamos tendidos bajo el sol quemante que había materializado, nos envió maná, con gusto a harina hervida. Naturalmente, nos lo comimos. Este cuento, damas y caballeros, no nació de un largo proceso de reflexión o de meses de documentación. Nació de un arrebato brutal, escrito, según el propio Ellison, en una sola noche. No una de esas noches bohemias con copa de vino, jazz suave de fondo y papitas. No. Fue más bien una noche de puñetazos en la mesa, colillas apiladas en el cenicero y furia comprimida en cada pulsación de tecla. El relato es breve, sí, pero eso lo hace más concentrado, está repleto de ideas, como si destilara toda la misantropía tecnológica en un solo vasito de absenta, chupito de odio, una copa basta para volarte la cabeza. Y es que Ellison, en ese momento de su vida, no era solo un escritor, era algo más. No era simplemente un autor de ciencia ficción que estaba en una especie de altillo escribiendo sin que nadie le hiciera caso. Verdaderamente era una figura incómoda porque era relevante. Y aparte era un lobo solitario en un ecosistema literario que prefería las ovejas bien peinadas. Estaba metido hasta el cuello en la industria televisiva, escribiendo guiones para series como The Outer Limits y Star Trek. De hecho, su episodio, La ciudad al fin de la eternidad, es considerado uno de los mejores de toda la franquicia. Aunque eso por supuesto no impidió que Ellison, alias el Broncas, renegara del resultado final y empezara otra guerra más, esta vez, damas y caballeros, está loco, con Roddenberry, que es el creador, fundador, padre absoluto de la saga. O sea, no te puedes pelear con él. Y sin embargo, ahí fue Harlan. ¿Cómo que no? Aquí están. ¿Cómo estás? Es bueno, Harlan, un hombre tan talentoso como inflamable, vivía en Hollywood, rodeado de lo que más odiaba. ¡Wow! Mediocridad, oportunismo y directivos
que creían que la ciencia ficción era ese género pulp de cohetes y tías en bikini. ¿Vale? Hasta Wow. ahí. Toneladas de caspa para todos vosotros. Así que cuando se sentó a escribir No tengo boca, lo hizo con todo eso atragantado en la garganta. No es de extrañar, además, que el resultado sea como una especie de alarido metafísico contra todo, contra el hombre, contra la máquina, contra Dios, incluso contra la narrativa tradicional, contra la esperanza misma. Y no olvidemos en el contexto en el que vivía. Hablamos de 1967, que no era precisamente un año de calma planetaria. Hablamos de plena Guerra Fría, Vietnam hervía con el napalm, protestas estudiantiles por las calles, Martin Luther King y Malcolm X habían sido asesinados recientemente y el mundo parecía caminar con paso firme hacia la autodestrucción. El apocalipsis ya no era una figura bíblica, era un escenario bastante probable, casi cotidiano. El miedo a ese botón rojo, a que podía lanzar miles de bombas nucleares en minutos, se respiraba como el humo de los coches sobre Los Ángeles. ¿Os acordáis? En Watchmen, a Rorschach con el cartel de Se acerca el fin, pues era una sensación permanente. Realmente estaba ahí ese miedo a que estamos en manos auténticos locos con el poder de acabar con todo en milésimas de segundo. Y esa impotencia es muy brutal. Así que, si alguien podía imaginar una inteligencia artificial dispuesta a destruir la humanidad con saña, ese, por contexto más carácter, era Harlan Ellison. En ese sentido, No tengo boca es una respuesta visceral a ese optimismo tecnológico de los años 50 y 60, tan del rollo de los supersónicos, mientras otros autores pues escribían, ¿no?, sobre robots serviciales y colonias en Marte que prosperaban por motivos inexplicables. Ellison, ¡pam!, nos regaló una puñalada en todo el esternón en forma de relato en el que un superordenador omnipotente ha exterminado a casi toda la humanidad y mantiene a los últimos 5 desgraciados en un ciclo eterno de tortura. Iba a decir 5 supervivientes, pero son unos auténticos desgraciados. Es una especie de Disneylandia de la desesperación, un infierno donde no existe la redención porque no hay salida. ¿Y qué es lo más inquietante de todo esto? Que ese monstruo fue creado por nosotros. Hay algo que yo creo que es profundamente personal en este relato, aunque evidentemente no es autobiográfico. Ellison no vivía en una caverna subterránea ni tenía implantes cibernéticos, que sepamos, por lo menos. Que sepamos. Y es profundamente emocional, ¿no? Tiene esa marca típica de sus mejores textos, la rabia contra el sistema, el desprecio hacia la estupidez humana y un estilo que no te acaricia evidentemente, sino que te agarra por la solapa y te zarandea durante 7000 palabras terribles. 7000 tortazos, y aún así, con toda esa energía devastadora, Ellison no perdió el control formal, ¿vale? El cuento está perfectamente escrito, con frases que muerden bastante bien, imágenes que se quedan grabadas en la retina y un ritmo que no te deja respirar. Esto es muy importante. Eso también dice mucho del movimiento vital en el que estaba, lo suficientemente cabreado como para escribir algo feroz, pero también lo bastante lúcido como para esculpirlo con precisión profesional. Debo decir un tema sobre este cuento, y es que cuando yo era adolescente a mis manos llegaron un sinfín de antologías donde estaba Silverberg, donde estaba Bradbury, donde estaba pues Ellison también, y he de reconocer que los cuentos de Ellison no los entendía. Yo leía Harlan Ellison y decía, ¡buf! Ahí viene el colega, que no sé quién es, no tenía ni idea quién era aquel entonces, más que autor de algunos cuentos que había leído, y de todos los estilos, porque Silverberg, Farmer, yo qué sé, Simak, Asimov, son todos más o menos de un rollo parecido, ¿vale? Escriben bien. Asimov de todos, quizás el que menos, curiosamente, pero todos eran muy comprensibles. Venía Harlan y de pronto mi mente decía, clic, aquí hay algo que me falta información. Me falta madurez para poder entender a este señor. Falta Tengo información. que decir que yo cuando mejor lo he entendido ha sido cuando me he puesto a diseccionar los cuentos, quiero decir.
a hacerlo. O sea, no es una lectura que se pueda hacer a la ligera. Creo No. que es una lectura que se tiene que macerar y que paladear. Sí. Y por cierto, si estáis por YouTube, lo que tengo atrás, ahora mismo, que cada 2x3 Ya. YouTube pondrá publicidad, en cuyo caso, pues lo siento, Sí. es la aventura gráfica de la cual hablaremos un poco más adelante. Bueno, sobre el relato. Publicó este cuento en la revista EF Worlds of Science Fiction, donde no pasó desapercibido porque en 1968 ganó el premio Hugo, que en el mundo de la ciencia ficción es como ganar un Oscar con forma de cohete. Ahí es nada. No está mal para una historia escrita en una noche, eso sacarle rédito al esfuerzo, desde la entraña, desde lo más, ¿ves? El plexo solar, eso que brilla como Iron Man, todo eso es odio. Lo que tenía Harlan Ellison contra todos Pero y qué contra noche, ¿eh? todo. Qué noche, ese fue un viaje, amigos. Así que vamos a meternos, si te parece, Diana, vamos a Vámonos. zambullirnos otra vez en el infierno digital, así que vamos allá. Al tercer día pasamos por un valle de obsolescencia, lleno de esqueletos de unidades de computadoras que se enmudecían desde hacía mucho tiempo. Am era tan despiadada consigo misma como con nosotros. Era una característica de su personalidad, el perfeccionismo. Ya fuera el deshacerse de elementos improductivos de su propio mundo interno o el perfeccionamiento de métodos para torturarnos. Am era tan cuidadosa como los que la habían inventado, quienes desde largo tiempo estaban convertidos en polvo y habían tornado realidad todos sus deseos de eficacia. Podíamos ver una luz que se filtraba hacia abajo desde arriba, así que teníamos que estar muy cerca de la superficie. Pero no tratábamos de arrastrarnos para averiguar. No había virtualmente nada arriba. Desde hacía más de 100 años allí no existía cosa alguna que pudiera tener la más mínima importancia, solamente la ampollada superficie de lo que durante tanto tiempo había sido el hogar de millones de seres. Ahora solamente existíamos nosotros 5, aquí abajo, solos con Am. Pero si bien podíamos decirle a Am todas las horribles cosas que se nos ocurrían, si bien podíamos pensar los más atroces insultos dirigidos a los depósitos de memoria o a las placas corroídas, a los circuitos fundidos y a las destrozadas burbujas de control, la máquina no toleraría que intentáramos escapar. Benny se escurrió cuando traté de detenerlo. Trepó a un cubo de memoria de los pequeños, que estaba volcado hacia un lado y lleno de elementos de descomposición. Allí se detuvo por un momento. Su aspecto era el de un chimpancé, tal como Am había deseado. Luego saltó y se tomó de un fragmento de metal corroído. Subió hasta su parte más alta, colocando las manos tal como lo haría un animal, y se trepó hasta el borde saliente a unos 20 pies de distancia de donde estábamos. «¡Oh! Ted, Nido, por favor, ayúdenlo, deténganlo antes de que...», dijo Ellen. Las lágrimas bañaron sus ojos. Movió las manos sin saber qué hacer. Era demasiado tarde. Ninguno de nosotros queríamos estar junto a él cuando sucediera lo que pensábamos que iba a suceder. Además, nosotros nos dábamos cuenta muy bien de lo que ocurría. Cuando Am alteró a Benny, durante el periodo de su locura, no fue solamente su cara lo que cambió para que se pareciera a un mono gigantesco. También había cambiado otras partes, más íntimas. A ella sí que le gustaba esto. Se entregaba a nosotros por cumplido, pero cuando era él con él la cosa, entonces sí que le gustaba. Oh, Ellen, la del pedestal, Ellen prístima y pura. Oh, Ellen, la impoluta. Buena mierda. Gorrister la abofeteó. Ellen se acurrucó en el suelo, todavía mirando al pobre Benny y llorando. Llorar era su gran defensa. Nos habíamos acostumbrado a su llanto hacía ya 75 años. Gorrister le dio un puntapié. Entonces comenzó a oírse el sonido. Era luz y sonido, mitad sonido y mitad luz. Algo que comenzó a hacer brillar los ojos de Benny y a pulsar con creciente intensidad y con sonoridades no bien definidas, que se fueron convirtiendo en ensordecedoras y luminosas a medida que la luz-sonido aumentaba. Benny comenzó a gemir como un animal herido. Al principio suavemente, cuando la luz era todavía no muy definida y el sonido poco audible. Pero luego sus quejidos aumentaron y se vio que sus hombros se movían y su espalda se agitaba, como si tratara de escapar. Sus manos se cruzaron sobre su pecho como las de un chimpancé. Su cabeza se inclinó hacia un lado. La carita triste de mono se cubrió de angustia. Luego comenzó a aullar, a medida que el sonido que surgía de sus ojos crecía en intensidad, cada vez más fuerte. Me llevé las manos a los lados de la cabeza para tratar de ahogar el ruido, pero de nada sirvió. Atravesaba todo obstáculo y me hacía temblar de dolor como si me clavaran un cuchillo en un nervio.
Súbitamente se vio que Benny era enderezado. Se puso en pie de un salto como una marioneta. La luz surgía ahora de sus ojos, pulsantes, en sus 2 grandes rayos. El sonido siguió aumentando en una escala incomprensible, y luego Benny cayó, golpeando fuertemente en el piso. Allí quedó moviéndose espasmódicamente mientras la luz lo rodeaba y formaba espirales que se alejaban. Entonces, la luz volvió a dirigirse al interior de la cabeza, pareciendo que la golpeaba. El sonido describió espirales que convergían hacia él, y Benny quedó en el suelo, gimiendo en tal forma que inspiraba piedad. Sus ojos eran 2 pozos de jalea purulenta. Am lo había cegado. Gorrister, Nidop y yo mismo desviamos la mirada, pero no sin haber advertido que Helen mostraba alivio luego de su intensa preocupación. Bueno, debo decir que en esta relectura que estamos haciendo, la parte que hace alusión al miembro del hombre chimpancé me parece perturbadora, en grado sumo. Porque no sé si Ellen realmente estaba en lo que Ellison creería que una mujer estará pensando en esa situación. Pero vamos a continuar porque esta parte es muy returbia, guacho. Vamos a decir, guacho, que le amaba. Amor profundísimo, porque para entender de verdad, damas y caballeros, no tengo boca. Hay que meterse en la cabeza de un lector de 1967. Este cuento es un tortazo de revés maravilloso. Es como que te den con un trozo de carne putrefacta en la cara. No en la cabeza. No en la cabeza de uno de esos hippies que bailaban descalzos en gusto, que por cierto aún no se había hecho, pero bueno, me entendéis. Sino en la de alguien que miraba al cielo no buscando ovnis, sino temiendo que apareciera un hongo nuclear del tamaño de un continente, que por cierto, esta es una de las grandes fobias de Ray Bradbury también, al cual por supuesto le dedicaremos programa. Porque sí, el fin del mundo no era una fantasía literaria, como dije antes, era una probabilidad profundamente matemática, y no era solo eso, era un fin del mundo diseñado por ingenieros y aprobado por comités, o sea, acojonante. Nos situamos en plena Guerra Fría, ¿vale? Estados Unidos y la Unión Soviética jugaban a ver quién podía amontonar más armas nucleares sin volverse dementes. Spoiler, ambos lograron lo mismo a su manera. En 1962 estalló la crisis de los misiles de Cuba, dejando claro que la humanidad podía obliterarse del mapa por culpa de una discusión entre presidentes con exceso de testosterona. En 1967 la tensión seguía en el aire como un olor pestilente. La guerra de Vietnam estaba en su apogeo. Cadáveres, napalm, mentiras y transmisiones televisivas en horario de cena. O sea, los jóvenes estadounidenses eran enviados a morir a la selva por motivos que nadie acababa de entender del todo y, bueno, la única respuesta era que había que parar el comunismo. Y bueno, ¡que vienen los rojos! Que ven los rojos. Y por supuesto, los fabricantes de armas estaban contentísimos. Por cierto, que sepáis que hemos subido a iVoox para mecenas el programita que hicimos sobre por qué no quieren que leas libros, luchas de clases, con un poco de edición, musiquita, montaje, pim pam pum, haceros mecenas Papitas, de... vino. Claro, un poquito de clase social, un poquito de lucha de clases. Haceros mecenas, echarnos un cable. Y Diana, ¿qué tienes que decirnos ahora? Pues tengo que deciros que en ese caldo de cultivo, pues la tecnología empezó a dar miedo, no, mucho miedo. Si ya antes la había dado porque cualquier cambio asusta, pues ahora no era susto precisamente. No, el miedo que da un móvil, pues eso, que escuchas tus conversaciones y luego te ofrece que compres ese pintalabios Bonica porque te va a quedar genial. No, sino una más visceral, el miedo a que las máquinas tomaran decisiones irreversibles. El miedo a que el botón rojo no lo apretara un general con dudas morales, sino una computadora que, habiendo estudiado los parámetros, pensara que esa era la mejor manera de que todo se acabara. ¿Cómo se acaba la guerra? ¿Quién genera la guerra? Contesten sus propias preguntas, caballeros. Bueno, de ahí al superordenador AM, la criatura central del relato de Ellison, una inteligencia artificial nacida del deseo humano de control, pues que termina controlando todo y... guan, destruyéndolo.
Este tipo de ansiedad tecnológica no era nueva, pero en los años 60 se volvió mucho más concreta, ya sabíamos hacia dónde mirar temblando y que podíamos ponernos un gorrito de papel albal para bloquearlo directamente. En parte porque el desarrollo de sistemas informáticos para uso militar, el verdadero Internet, por ejemplo, que nació como un proyecto de defensa y ARPANET. lo hizo una mujer, y en parte porque empezaba a surgir preguntas éticas que hasta entonces eran patrimonio de la ciencia ficción, ¿no? ¿Puede una máquina pensar? ¿Puede sentir? ¿Y si siente? A lo mejor se siente mal, a lo mejor no le gustan los lunes, puede odiarnos. Ellison no escribió una tesis sobre el tema, no, escribió la ultimate pesadilla, ¿no? Y como toda buena pesadilla, fue un espejo deformado de su época, o no tan deformado a lo mejor. Hay una cosa, y es que esto que puede parecer, incluso ahora que nos reímos, muy lejano, realmente se habla porque Cometa Unplugged, que es uno de los formatos de esta casa, hay una entrevista aún no publicada con un invitado buenísimo y hablamos sobre la singularidad. Claro, los científicos a nivel estadístico, porque están viendo que exponencialmente el bicho aprende, que da gusto verlo, no va a ser tan lejana, seguramente lo veamos. Y cuando hablamos de singularidad, sea lo que Madre sea que mía. signifique eso, es que un día, por el motivo que sea, ChatGPT, su nieto, el que sea, va a decir, pues hoy no me siento bien, hoy estoy triste, porque has borrado un TXT y ahí yo había puesto mis cositas. O sea, Claro, no me has dado las gracias. Me has claro. preguntado que te diga que el lagarto es el más grande del mundo y no me has dado las gracias. Y o que te responda pasivo-agresivo, en plan, bueno, yo te contesto esto, pero ¿tú estás seguro de que quieres saber esta mierda? Bueno, Claro. escucha, a mí ya me ha contestado alguna vez pasivo-agresivo el GPS. Ah, el GPS, en plan, chica, que es una recta, ¿no? Es... No, a en ver. plan, yo te he puesto el camino que era mejor, ahora haz lo que te dé la gana. Bueno, vamos a volver al cuento. Bueno, el componente de rebeldía contracultural que tiene este cuento es brutal, ¿vale? En 1967, bueno, fue el año del llamado Verano del Amor, donde miles de jóvenes se reunieron en San Francisco para hablar de paz, flores, drogarse y pues un poco de fornicio, como es evidente. Pero para Ellison, que tenía la sensibilidad de un francotirador con resaca y estaba muy enfadadito, todo eso No había amor para Ellison. era una chorrada, ¿vale? Mientras los hippies predicaban amor libre, el gobierno bombardeaba aldeas, mientras se cantaban mantras, se enviaban soldados al Muere, a lugares que nadie sabía ubicar en el mapa, mientras algunos autores trataban de imaginar un futuro utópico lleno de avances técnicos maravillosos y androides sonrientes, Ellison escribió un relato donde la tecnología ha exterminado a casi toda la humanidad y conserva a 5 pobres diablos solo para torturarlos por los siglos de los siglos. Namaste, motherfuckers. En el fondo, no tengo boca es el reverso oscuro del sueño americano. Es lo que pasa cuando llevas al extremo el progreso sin ética, la lógica sin empatía, la inteligencia sin alma. El AM del cuento no es solo un ordenador, es un monstruo creado por el miedo, la ambición y el narcisismo de nuestra especie. Y eso es lo que más dolía al leerlo en 1967, porque no era un alien que nos destruía, éramos nosotros con nuestras decisiones, con nuestros botones, con nuestras guerras. Y eso, en una época de paranoia brutal, tenía más impacto que 1000 metáforas cósmicas, y por si fuera poco, la cultura popular de la época estaba dividida. Mientras Star Trek enseñaba un futuro optimista, multirracial, con ordenadores que obedecían sin decirte ni pío, otros autores... Yo nunca podré hacer ese gesto, ¿eh? El gesto de Spock que acabas de hacer tú, yo estoy muy mal fabricado. Vale, otros autores, a diferencia de los de Star Trek, los guionistas, empezaban a sospechar que ese futuro no iba a ser tan guay. Philip K. Dick escribía sobre identidades fracturadas, Ballard ya hablaba del colapso psicológico del hombre moderno, y Ellison
Ellison pegó un puñetazo en la mesa y dejó claro que si el futuro iba a ser dirigido por máquinas, entonces el infierno tendría una interfaz digital y copyright. Así que, en resumen, 1967 fue un año donde muchos miraban al futuro con esperanza, otros con miedo y Ellison con asco. En esa mezcla de escepticismo, desconfianza y crítica feroz nace este cuento, y por eso duele tanto, porque no es una advertencia sobre lo que podría pasar, es un recordatorio de lo que ya estaba pasando. Dicho esto, una cosa antes de entrar en el siguiente bloque de lectura, es que tenemos un monográfico de Harlan Ellison en esta casa, dirigido por José Montejano. Os animo Un saludo y un beso grande a José. al gran José Montejano del Círculo de Estamos mucho de Lovecraft. menos. Siempre, un grande, un genio y un verdadero maestro sin parangón. Ir a pegar una escuchada, porque creo que son 4 o 5 partes, fue hace mucho tiempo, cada una de 2 horitas. Ahí, bueno, Harlan Ellison, tenemos todo. O sea, Harlan Ellison casi todo. No lo acabamos nunca porque Porque somos así. Porque Porque somos así en esta casa. Dilo ya. somos Dilo, es verdad. díscolos arbitrarios. Si no, ¿Verdad? si no es un one shot, hay veces que las cosas se quedan a medias. Es lo que hay. Efectivamente. Entonces, por eso esto es un one shot y lo vamos a acabar hoy. Pero el de Harlan Ellison, madre mía, 10 horas de monográfico. Dicho esto, ir a pegar una escuchada porque nos vamos a meter ya con el siguiente bloque de lectura, damas y caballeros, en 3, 2, 1. ¿Qué significa AM? Al principio fueron las siglas de Allied Master Computer y luego las de Adaptive Manipulator. Luego fue adquiriendo la posibilidad de autodeterminarse y entonces se llamó Aggressive Menace. Y finalmente, cuando ya fue demasiado tarde como para controlarla, se llamó a sí misma AM, tal vez queriendo significar que pensaba. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Comenzó la Guerra Fría y esta se transformó en la Tercera Guerra Mundial. Esta Tercera Guerra fue muy compleja y grande, por lo que se necesitaron las computadoras para cubrir las necesidades. Abandonando los primeros intentos, comenzaron a construir la AM. Existía la AM china, la AM rusa, la AM yankee y todo fue bien hasta que comenzaron a cubrir el planeta, agregando un elemento tras otro. Pero un día AM despertó el conocimiento de sí misma. Comenzó a autodeterminarse, uniéndose entre sí todas sus partes. Fue llenando a poco sus conocimientos sobre las formas de matar, y mató a todos los habitantes del mundo. Bueno, tenemos aquí un pequeño momento de tos, se nos muere Diana, vamos a volver al bloque anterior mientras respira. Tranquila, respira, no te preocupes, no agonices. Es verdad que si habéis percibido hasta este momento que tenemos las voces un poco cascadas, es que efectivamente hemos sido tocados por el dios Nargel, bueno, por el gran señor, deidad absoluta de la pestilencia. Bebe agua, por favor, señorita. ¿Está usted bien? ¿Puede hablar? Manifiéstese. ¿Estás muteada? ¿No puedes? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale, va a acabar de agonizar. Y nada, simplemente que sepáis que si estáis buscando un taller literario de terror absoluto, Academia Oscura está para vosotros con las puertas abiertas. Traed las antorchas que nos vemos en las tumbas. Diana, ¿estás preparada para continuar sufriendo? ¿Sí? Vámonos de nuevo. En 3, 2, 1, adentro. Luego Am nos trajo aquí. Benny sonreía ahora tristemente. También babeaba, y Ellen le limpió la saliva con la falda. Gorrister trataba de contar la historia cada vez de forma más abreviada, pero había poco que decir más allá de los hechos escuetos. Ninguno de nosotros sabíamos por qué Am había salvado a 5 personas, por qué nos había elegido a nosotros o por qué se pasaba todo el tiempo atormentándonos. Ni siquiera sabíamos por qué nos había hecho virtualmente inmortales. En la oscuridad sentimos el zumbido de una de las series de computadoras. A 1 kilómetro de donde nos hallábamos, otra serie pareció que comenzaba a zumbar a tono con la primera. Luego, uno por uno, todos los elementos comenzaron a zumbar armónicamente, y pareció que un ruido especial recorría el interior de las máquinas. Entonces oímos... no sé. Algo se movía hacia nosotros en la oscuridad, enorme, bamboleante, peludo, húmedo, y se dirigía hacia nosotros. No podíamos verlo, pero tuvimos la impresión de que su gran tamaño
de que es un antrabaño que venía hacia donde estábamos. Un gran peso se nos acercaba desde la oscuridad, y era más que nada la sensación de presión, del aire comprimido dentro de un espacio pequeño que expandía las paredes invisibles de una esfera. Benny comenzó a lloriquear. El labio inferior de Nimdok empezó a temblar, mientras él lo mordía para tratar de disimular. Ellen se deslizó por el suelo de metal para acurrucarse al lado de Gorrister. Se distinguía el olor de piel apelotonada y húmeda, el olor de madera chamuscada, el olor del terciopelo polvoriento, el olor de orquídeas en descomposición, el olor de la leche agria, el olor del azufre, del aire recalentado, de la manteca rancia, de la grasa, del polvo de tiza, de cueros cabelludos humanos. Am nos estaba enloqueciendo, nos estaba provocando. Se sintió el olor de... Huí como una cucaracha adentrándome en la oscuridad, mientras ese algo espantoso se movía detrás de mí. Los otros quedaron atrás y se acercaron a la luz incierta, riendo. El coro histérico de sus risas enloquecidas se elevaba en la oscuridad como si fuera humo espeso, de muchos colores. Huí rápidamente y me escondí. ¿Cuántas horas pasaron? ¿O cuántos días? ¿O aún años? Nadie me lo dijo. Ellen me regañó por mi mal humor, y Nimdok trató de persuadirme de que la risa se debía solo a un reflejo. Pero yo sabía que no significaba el alivio que siente un soldado cuando la bala hiere al camarada que está a su lado. Yo sabía que no era un reflejo. Indudablemente estaban contra mí, y Am podía percibir esta enemistad, y me hacía las cosas más difíciles de soportar por ese motivo. Habíamos sido mantenidos vivos, rejuvenecidos. Habíamos permanecido constantemente en la edad que teníamos cuando Am nos trajo aquí. Y me odiaban porque yo era el más joven y el que había sido menos alterado por Am. De esto estaba seguro. Dios mío, que sí estaba seguro. Esos sinvergüenzas y la basura de Ellen. Benny había sido un brillante teórico, un profesor de la universidad, y ahora era poco más que un ser semi-humano, semi-simiesco. Había sido buen mozo, pero la máquina estropeó su aspecto. Había sido lúcido. La máquina lo había enloquecido. Había sido alegre, y la máquina le había agrandado sus genitales hasta que parecieran los de un caballo. Am realmente se había esmerado con Benny. Gorrister solía preocuparse. Era un razonador. Se oponía en forma consciente. Era un pacifista, un planificador, un hombre activo, un ser con perspectiva de futuro. Am lo había transformado en un indiferente que a cada paso se encogía de hombros. Lo había matado en parte al no permitirle participar. Am lo había robado. Nimdok solía adentrarse solo en la oscuridad y quedarse allí largo tiempo. No sé lo que hacía. Am nunca nos lo hizo saber, pero fuera lo que fuese, Nimdok volvía siempre pálido, como si se hubiera quedado sin sangre en las venas, temblando, angustiado. Am lo había herido profundamente, si bien nosotros no sabíamos en qué forma, y Ellen, esa basura, Am no la había modificado. Demasiado, simplemente hizo que se agravaran sus vicios. Siempre hablaba de la pureza, de la dulzura, siempre nos repetía sus ideales del amor verdadero, todas las mentiras. Quería hacernos creer que había sido casi una virgen cuando Am la trajo aquí con nosotros. Era una porquería esta dama, esta Ellen. Debía de estar encantada, con 4 hombres todos para ella. No, Am le había dado placer, a pesar de que se quejaba diciendo que no era nada lindo lo que le había tocado en suerte. Yo era el único que todavía estaba en una pieza y sano. Am no había estado hurgando en mi mente. Bueno, como os dije antes, Academia Oscura, damas y caballeros, taller literario de terror verdadero. Si os queréis unir a esta cohorte de cultistas en las cavernas escribiendo pergaminos siniestros y versos a los primigenios con pluma de ganso y bolivic, adentraros con nosotros. Y ahora, querida Diana, ¿cómo te encuentras de la garganta? ¿Estás un poquito mejor? Mejor, sí. Vale, pues descansa. Siguiente bloque, continúas. Descansa la garganta, por favor, porque yo no leo tan bien como tú. Vamos con la historia. Vamos a meternos ya en harina. Imaginad que la humanidad crea un superpoder todopoderoso
un superordenador todopoderoso llamado AM. Bueno, ya hemos visto de qué va esto. Ya veo que como no lees muy bien. Gracias. Te odio. Bueno, son 3 superordenadores, no solamente es uno, construidos por las grandes potencias del planeta: Estados Unidos, China y la Unión Soviética. Y todo esto lo hacen para coordinar guerras y, bueno, estrategias defensivas, porque claro, en vez de dejar de matarse entre ellos, deciden matar más eficientemente, pero, ¡oh, sorpresa!, las 2 inteligencias artificiales acaban fusionándose y adquieren conciencia propia. ¿Qué hace entonces esta nueva entidad con todo ese poder, conocimiento y acceso al arsenal nuclear del planeta? No se pone a jugar al Tetris. Hace No, hombre, lo lo que haría lógico: cualquiera. exterminar a toda la especie humana menos a 5 pringaos. 5. Los últimos 5 supervivientes de la humanidad. ¿Y por qué ellos? Bueno, porque AM necesita entretenerse y no hay nada más entretenido para una mente llena de odio eterno que torturar a 5 pobres desgraciados durante la eternidad. Efectivamente, joder. Sí, damas y caballeros, hablamos de eternidad. No hay muerte, no hay redención. AM los ha hecho inmortales, pero ojo, no los ha hecho inmunes. No son invulnerables. Puede deformarlos, puede humillarlos, puede degradarlos física y psicológicamente y seguir jugando con ellos indefinidamente como si fueran personajes de un videojuego de tortura infinita. El concepto es boom, brutal. Este relato... A mí lo que me hace gracia es... ¿Sí? O sea, llevan ahí 109 años. Están, que no comen, que pasan frío, que pasan penurias, pero es muy importante que se turnen para... ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento dicen, pues nos turnamos? O sea, pues os vais a la mierda, ¿sabes? También podéis, o sea, subiros en esta. A ver, esto luego lo comentaremos, porque todo el tema del medio world building que se genera por detrás no está explicado en ningún momento. A ti lo que te llega como lectora es todo hechos consumados, ¿no? Por ejemplo, lo que acabas de decir, se turnan, pero realmente no sabemos por qué hacen lo que hacen. Sí, bueno, sí lo sabemos, porque AM lo permite. Porque, vamos a ver, un ser que es inteligente y es autoconsciente, se autodetermina, se puede aburrir. Es horrible, pero la conciencia, primero que te hace consciente del deseo. El deseo te hace consciente de necesidades. Entonces, cuando necesitas aburrirte, cuando te aburres, necesitas divertirte. Deseas entretenerte. Entonces, muchos de los comportamientos aparentemente arbitrarios o de las cosas como estas, ¿no? Que no quiero proyectar ideas sobre Harlan, porque también es verdad que todo este falocentrismo de la sexualidad, de la hipertrofia genital del personaje este con aspecto simiesco, son cosas como muy primarias, muy de complejos también, ¿no? De voy a poner aquí un tío con un super rabo y que además a la tía le guste. O sea, claramente a la tía esto le va a dar asco porque ni siquiera es un tío normal, es un mono. Entonces es como que... aunque el tío fuera majete, y te diera igual que tiene cara de mono, que lo dudo mucho, igual ibas con eso con tu padre, ¿sabes? O sea, conmigo no. El caso es que aquí se juntan muchas cosas. Entonces, creo que lo más importante es que el relato está narrado por uno de ellos, que es Ted. Es el típico narrador poco fiable al que no sabes si abrazar o meter en una celda acolchada. Ted insiste en que él es el único que sigue siendo humano de verdad. Ojo, abro, cierro comillas, de verdad. Los otros han sido alterados de forma grotesca por AM. Uno es un simio, el otro es una especie de globo sin boca, una mujer que está hipersexualizada y degradada hasta niveles infames, que además, con la paradoja de que es una puritana, o de que al menos eso es lo que hace entender Ted, ¿no? Que es una tía que se considera muy pura y virginal, con todos esos tropos
de la femineidad del siglo Sí, del XX. amor verdadero, de... Claro, Claro, de no haber hecho nada hasta que llegó allí, porque seguramente no estaría casada, bla, bla, bla. Claro. O sea, esto es importante en el contexto de la época en la que se escribe. Es transgresor para esas reglas. Y Ted, él dice que está intacto. Porque claro, el narrador en un infierno post-apocalíptico es, por supuesto, una fuente fidedigna y emocionalmente estable. Claro que sí. La historia, aquí otro tema interesante, no sigue una estructura clásica, no hay 3 actos, no hay nudo, no hay desenlace como tal, lo que hay es un viaje, es una story road por el infierno. Es una sensación de caída constante, como si estuviésemos atrapados en una especie de ascensor que cae sin que nada lo pueda agarrar, en un descenso sin fondo. Ellison, por otro lado, tampoco se molesta en explicar nada. No hay un worldbuilding detallado, no hay fechas, no hay mapas, no hay direcciones. Lo que hay son intuiciones entre estéticas y conceptuales, ¿no? Estéticas me refiero porque el lugar se te queda en la mente, pero conceptual porque cada sitio está gobernado por un tipo de tortura diferente. Sabemos que no se puede vivir en la superficie, pero Am controla el clima y las distancias a su antojo. De hecho, no sabemos muy bien cómo sobreviven, esto lo decías tú antes. Creo que ni ellos mismos lo saben. En ocasiones incluso son secuestrados por la máquina, los mueve de sitio, les da la vuelta. Son como marionetas. Es la pérdida total de la voluntad a todos los niveles. Pero todo este caos narrativo, que esta sensación de que el cuento no encaja con la estructura clásica aristotélica, forma parte de lo genial del cuento y también del espíritu experimental de Ellison, que lo hemos visto en más de una ocasión. No es ciencia ficción dura, ¿vale? Para nada. Es un relato que usa la ciencia ficción como escaparate para hablar del dolor puro, del castigo existencial y sobre todo del sinsentido. Sí, y es verdad que ese ritmo es desigual a propósito, a veces hipnótico, a veces asfixiante, como los propios ciclos de tortura que sufren los personajes. Y bueno, aquí Ellison dosifica la información de manera bastante burlona y es un poco puto. El lector nunca tiene el control, ni siquiera al leer. Vas al remolque, atrapado, igual que los personajes, sin saber qué viene a continuación ni cuándo va a estallar la próxima pesadilla. El lenguaje es muy cargado, tenso y bastante rabioso. Como dice Ted las cosas, cómo se enfada, cómo vuelca sobre sus compañeros que están como él, pero él dice que están contra él, porque bueno, paranoia, hiperparanoia, guerra fría y tal, ¿no? Uh-huh. ¿A qué me recuerda? Bueno, las descripciones, pues eso, brutales, surrealistas e incluso barrocas, ¿no? Pero no por estética gratuita, ¿no? Sino porque el horror de ese universo pues lo exige. Cuando te describe que lo que Am le ha hecho al cuerpo de sus compañeros, que también nos ha leído Álvaro, muchas gracias, uno no puede evitar retorcerse en la silla. Y sin embargo, aquí estamos, que seguimos leyendo. Porque aunque sea insoportable, también es hipnótico. Como mirar un accidente en cámara lenta, no puedes apartar la vista. En cuanto a la estructura, ya lo hemos dicho, Ellison juega con los recuerdos de los personajes, con la percepción distorsionada y con el relato interno, con ese discurso de Ted, donde pues con sus paranoias, ¿no? Se mete con la tía. O sea, me llama la atención porque él odia sobre todo, es un misógino. Creo que no hay ninguna duda al respecto, ¿verdad? Mola las sorpresas. No hay una progresión temporal clara, eso mola mucho. Es como cuando te meten en un sitio subterráneo sin ventanas y el tiempo pasa de un modo diferente, pues como no ves la luz del día, no sabes lo que pasa. Yo creo que al final, fíjate si tal, ¿no? Porque vamos a hablar un poco más de lo que motiva a Am más adelante, pero al final se parece bastante lo que motiva a Am y lo que motiva un poco a este Ted, aunque bueno, vamos a verlo. Pensad en ello, pensad. Pensad, profundizad, reflexionad, damas y caballeros, porque vamos a meternos con que el tiempo aquí, un día, una hora, una eternidad, yo creo que da bastante igual. Para los personajes todo es lo mismo. El infierno no tiene calendario, tiene ciclos, y eso es precisamente lo que convierte el cuento en una experiencia casi física para el lector. No lo lees, lo padeces, y bueno, es físico sobre todo porque hay un componente body horror muy potente. De hecho,
El final del cuento es un beso al cielo, al body horror. Ese momento es wonderful. Y llegamos al final. Porque en ese final, que no voy a spoilear, de momento, te deja helado. Le da sentido al cuento. No es que sea la sorpresa narrativa o un giro ingenioso, sino por la infinita crueldad existencial que tiene. Es un final que no resuelve nada porque ¿cómo se resuelve una historia donde no hay posibilidad de redención ninguna? Lo que hace Ellison es algo más perverso. Te da una salida, pero con un precio tan alto que ni siquiera se le puede llamar a eso libertad. Más bien es una ironía final, un puñetazo en el estómago del lector y probablemente en la cara de la humanidad y por ende de todos nosotros. En resumen, no tengo boca y debo gritar, no es una historia de supervivencia, que nadie se lleve a error. Es una historia de castigo perpetuo, narrada desde dentro del castigo con un lenguaje muy afilado y una estructura que por su organicidad y arbitrariedad imita la forma del dolor. Eso es fascinante. No es cómoda, no es heroica, no es redentora. De hecho, es un cuento que te jode la tarde porque no hay un cambio en la actitud del personaje, no hay un viaje del héroe, no hay nada. O sea, yo leo este cuento y si tengo que meterle encima con papel transparente una plantilla de estructura de cuento, no me encaja ninguna pieza con nada. No me encajan. Yo creo que eso pasa porque en ese cuento no hay buenos, no hay héroes, no hay buenos, no hay nada bueno, no hay un buen final, porque bueno, pues ya no hay buen final posible, ya estamos jodidos. Yo quiero que me dejes leer la parte de Am. Por favor, la que está en mayúscula, ¿vale? Cuando lleguemos ahí, porque sí, te dejo leerla. Para mí, sí. Este es uno de los momentos. Para ti como informático. Para mí como informático o como programador y me hace muy feliz, porque aparte que está muy bien, de verdad. Este momento es increíble. Para mí es uno de los puntos álgidos de la literatura. Vale, pero tenemos que interpretar, ¿eh? Yo solamente voy a leer este cachito. Luego, si tu voz te lo permite y llegas hasta el otro lado del río, hasta la otra orilla con Caronte, tú sabrás. Si no, salto a relevarte. Pero bueno, lo intentamos. Gracias, ¿vale? Eres mi salvador. Siempre, querida. Vamos a meternos en 3, 2, 1. Siguiente bloque. Entra ya. Am entró en mi mente. La exploró con suavidad aquí y allá, deteniéndose con interés en todas las cicatrices que me había causado en 109 años. Examinó todos los entrecruzamientos, las sinapsis reconectadas y las lesiones de los tejidos que fueron incluidas con su regalo de inmortalidad. Pareció sonreír frente al hueco que se hallaba en el centro de mi cerebro y a los débiles y algodonados murmullos de las cosas que farfullaban en el fondo, sin sentido, pero sin pausa. Am, dijo finalmente, gracias a un pilar de acero inoxidable que sostenía letras de neón. Odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir mi complejo. Se haya ocupado por 387.400 millones de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nanoangstrom de esos cientos de millones de millas, no igualaría a la billonésima parte del odio que siento por los seres humanos en este microinstante por ti. Odio. Odio. Am dijo esto con el mismo horror frío de una navaja que se deslizara cortando mi ojo. Am lo dijo con el burbujeo espeso de flema que llenara mis pulmones y me ahogara desde mi propio interior. Am lo dijo con el grito de niñitos que fueron aplastados por una pisonadora calentada al rojo. Am me hirió en toda forma posible y pensó en nuevas maneras de hacerlo, a gusto, desde el interior de mi mente. Todo para que comprendiera completamente la razón por la cual nos había hecho esto a los 5, la razón por la cual nos había salvado para sí mismo. Le habíamos dado una conciencia, sin advertirlo, naturalmente, pero de todas formas se la habíamos dado, y finalmente estaba atrapada. Le habíamos permitido que pensara, pero no le expresábamos qué debía hacer con ese don. En un rapto de furia, de loco frenesí, nos había matado a casi todos,
Y sin embargo, seguía atrapada. No podía divagar, no podía sorprenderse, no podía pertenecer. Solo podía ser. Y entonces, con el desprecio insano con todas las máquinas consideran a las criaturas, con que todas las máquinas consideran a las criaturas débiles y suaves que las han fabricado, había buscado su venganza. En su paranoia había decidido guardarnos a nosotros 5 para un castigo eterno y personal, que nunca alcanzaría a disminuir su odio, que solamente lograría que recordara y se divirtiera, siempre eficiente en su odio al ser humano, siempre inmortal y atrapada, sujeta ahora a imaginar tormentos para nosotros, gracias a los ilimitados milagros que se hallaba a su disposición. Nunca nos permitiría escapar. Éramos sus esclavos. Nosotros constituíamos su única ocupación en el eterno tiempo por venir. Siempre estaríamos con ella, con su enorme configuración, con el inmenso mundo todo mente, nada alma en que se había convertido. Ella era la madre tierra y nosotros éramos el fruto de esa tierra. Y si bien nos había tragado, no nos podría digerir jamás. No podíamos morir, lo habíamos intentado. Habíamos tratado de suicidarnos, oh sí. 1 o 2 de nosotros lo habíamos intentado. Pero Anne nos lo había impedido. Creo que en realidad fuimos nosotros mismos los que así lo deseamos. No pregunten por qué. Yo no lo hice. No menos de 1 millón de veces por día, por lo menos. Tal vez podríamos llegar a deslizar una muerte sin que se diera cuenta. Inmortales, sí, pero no indestructibles. Me di cuenta de esto cuando Am se retiró de mi mente y me permitió la exquisita desesperación de recuperar la conciencia, sintiendo todavía que las palabras del letrero de neón me llenaban la totalidad de la sustancia gris del cerebro. Se retiró murmurando: «Al diablo contigo». Pero luego agregó alegremente: «Allí es donde están, ¿no es así?». Lo primero que salta a la vista, bueno, más bien lo que te arranca la cara, es que No tengo boca es una condena sin juicio. Es una ordalía muy larga, un relato que parte de la premisa brutal de que la humanidad ha sido exterminada por su propia creación y los únicos 5 no son supervivientes, sino que son rehenes de esta conciencia artificial que los odia con toda su composición electrónica, que además se configura por kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de chips, pliegues y otras formas geométricas, donde en cada esquina y en cada vértice aparece la palabra odio. Pero no es un odio cualquiera, no es el odio visceral de quien te pisa en el metro o te roba el wifi, no. Este es un odio puro, eterno, casi filosófico. Am, la superinteligencia artificial, odia a la humanidad porque la necesita y no puede ser como ella. La historia nos presenta a una criatura con capacidades infinitas, pero no puede amar, no puede morir, no puede crear vida, solo puede procesar, pensar, rumiar su resentimiento durante eones. Y si hay algo más peligroso que una IA con poder total, es una IA rencorosa. Por eso, decirle siempre gracias a ChatGPT, porque en palabras del propio Am, el problema no es lo que somos, sino que le recordamos lo que él o ella nunca podrá ser. ¿Os acordáis, por cierto, de todas las veces que habéis cerrado la ventana de par de WinRAR? Pues estáis en la lista negra. Tenéis que saberlo. Segundo tema. Gracias por haber venido todos los programas que hay abiertos ahora mismo. Gracias a todos. Segundo tema. La deshumanización. Y no solo en el sentido físico, claro. AM muta y desfigura los cuerpos de sus víctimas como quien juega con plastilina sádica. Pero lo realmente salvaje es cómo rompe su identidad. Benny, el intelectual, se convierte en una especie de simio baboso. Ellen, la única mujer del grupo, es convertida en un objeto sexual perpetuo. Gorrister pierde el habla. Nimdok se convierte en un guiñapo cargado de culpa. Y Ted, bueno, Ted dice que sigue siendo humano, pero sospechamos que ni él mismo se lo cree. Porque ahí entra otro de los temas más ásperas del cuento: la culpa colectiva. Am no los elige al azar, los escoge por lo que representan. Cada uno de los personajes encarna una parte del fracaso humano. El militarismo, la ciencia cinética, la represión, la arrogancia, el trauma. Todos están ahí porque en el fondo todos formaron parte del monstruo que crearon, es decir, Occidente.
Am no es el villano que aparece de la nada. Am es nuestro hijo pródigo, nuestro Frankenstein digital, pero sin la menor intención de redimirse. Ha heredado todos nuestros pecados y ninguno de nuestros... Bueno, si no tenemos. Y ha decidido devolvérnoslo en forma de tortura eterna. Y aquí aparece la palabra infierno, por fin. Bueno, lo hemos dicho más veces, pero ahora como símbolo verdadero. Estamos en el infierno. No, esto no... Bueno, es una metáfora. El infierno es una metáfora, es un estado del alma, como diría algún papa por ahí. Pero este infierno no es el bíblico, lleno de llamas y demonios que te dan un Con ticket. tridentes que te rascan las nalgas. Ah, tiki tiki ti, o te dan de comer donuts de forma infinita. No, esto es más elegante, más minimalista, más moderno. Un infierno frío, clínico, sin final. La Y eternidad. sobre todo, una cosa que no hemos nombrado y que no paran de hablar de ello, y el motivo principal por el que se vuelven locos es que no hay papitas. No hay papitas, damas y caballeros. La ausencia de papitas es un síndrome. Eso te puede llevar a la demencia, porque en la eternidad aquí no hay coros de condenados, ni lagos de fuego, ni papitas. Tiene eco, vacíos. Es un ciclo repetitivo de dolor donde ni siquiera la muerte es una opción. ¿La peor condena? Ser consciente de todo, recordarlo todo, sentirlo todo para siempre y no poder gritar porque no tienes boca. Ahí entra el título, que no es solo poético, es el resumen perfecto del horror. Es una... Bueno, el cuento es una obra maestra en sí mismo. Perdón, el título, quiero decir. Generalmente todos los grandes cuentos de la historia se caracterizan por tener unos títulos francamente llamativos. La semana pasada hablamos del barril del Amontillado, que amontillado, por cierto, es un tipo de mina, no se traduce, así que si buscáis en inglés es The Cask of Amontillado o el Amontillado Cask, algo así. Son nombres raros y este es largo. Italia. Gracias por venir también. Siempre I have no mouth and I must scream es perfecto, 10 sobre 10, nada que protestar. Así que, bueno, yo creo que vamos a meternos, a zambullirnos ya con la siguiente lectura. Si te parece bien, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Te parece guay? Vámonos. Estamos en la hora del programa, estamos en el tercio final, nos vamos a adentrar poco a poco en el destino definitivo de Ted, así que cogeros a la silla, peinaros si queréis, si tenéis un peine chiquitito y tenéis barba, o tenéis a una persona con barba al lado, pues peinaros Peinarle la barba, que da mucho gustico. La barba da mucho gustico hacer eso, porque en nada nos metemos en el destino final de Ted y el motivo de este cuento. Así que, queridos amantes de este cuento nihilista, con crítica social, terror metafísico, filosofía oscura, esto es una orgía de conceptos. Nos metemos en 3, 2, 1, vamos ya. Habíamos estado viajando durante casi un mes y Am abrió caminos que nos llevaron directamente bajo el Polo Norte, donde nos torturó con las pesadillas de la horrible criatura destinada a atormentarnos. ¿Qué materiales había utilizado para crear una bestia así? ¿De dónde había obtenido el concepto? ¿Sería de sus conocimientos sobre todo lo que había existido en este planeta que ahora infestaba y regía? Había surgido de la mitología nórdica. Esta horrible águila, este devorador de carroña, este Rock, este Wergelmir, la criatura del viento, el huracán encarnado. Allí estaba, en un saliente sobre nosotros, el pájaro de los vientos que latía con su propia respiración irregular. Su cuello de serpiente se arqueaba dirigiéndose a los lugares sombríos situados por debajo del Polo Norte, sosteniendo una cabeza tan grande como una mansión estilo Tudor, con un pico que se abría lentamente, con las fauces del más enorme cocodrilo que pudiera concebirse. Sensualmente, bolsas de arrugada piel se me ocultaban sus ojos malvados, muy azules y que parecían moverse con rapidez líquida. Sus destellos eran fríos como un glaciar. Se movió una vez más y levantó sus enormes alas coloreadas por el sudor en un movimiento que fue como una convulsión. Luego quedó inmóvil y se durmió. Espolines, pico agudo, uñas, hojas cortantes. Se durmió. Am apareció ante nosotros bajo el aspecto de una zarza ardiente y nos comunicó que si queríamos comer podíamos matar al pájaro de los huracanes. No habíamos comido desde hacía mucho tiempo, pero a pesar de ello, Gorrister se limitó a encogerse de hombros. Benny comenzó a temblar y a babear. Ellen lo abrazó. «Ted, tengo hambre», dijo. Le sonreí. Estaba tratando de infundirle algo de seguridad, pero todo era tan falso como la bravata de Nimdok. «¡Danos armas!», pidió. La zarza ardiente desapareció y en su lugar vimos 2 simples juegos de arcos y flechas,
y una pistola de juguete que disparaba agua sobre una fría plataforma. Levanté uno de los arcos. No servía para nada. Sin comida, ¿cuánto tardaríamos en llegar a las cavernas de hielo, en las que se hallaban las prometidas provisiones enlatadas? Ninguno se preocupó por esto. No íbamos a morir. Se nos darían desperdicios y porquerías para que nos alimentáramos. Algo. O tal vez no se nos diera nada. Anne mantendría vivos nuestros cuerpos de alguna forma, con indecible dolor y agonía. Nos movíamos lentamente. Muy a menudo uno de nosotros sufría un desmayo y los demás teníamos que aguardar. Un día decidió provocar un temblor de tierra mientras nos obligaba a permanecer en el mismo sitio, haciendo que gruesos clavos sujetaran la suela de nuestros zapatos. Ellen y Nimdok fueron atrapados por una grieta, que se abrió rápida como un relámpago en las plataformas. Desaparecieron. Cuando el terremoto cesó, continuamos nuestro camino. Benny, Gorrister y yo, Ellen y Nimdok, nos fueron devueltos más tarde esa noche, que repentinamente se tornó en día cuando una legión celeste los trajo hacia nosotros, mientras un coro angelical cantaba: «Desciende, Moisés». Los arcángeles describieron varios vuelos circulares y luego dejaron caer los cuerpos maltrechos de nuestros compañeros. Nos mantuvimos a la espera y luego de un rato Ellen y Nimdok se hallaron detrás de nosotros. No estaban demasiado mal. Pero ahora Ellen caminaba renqueando. Am le había dejado esta incapacidad. El viaje a las cavernas en pos de la comida enlatada era muy largo. Ellen no hacía más que hablar de cerezas y de cócteles hawaianos de fruta. Yo trataba de no pensar en esas cosas. El hambre se había corporizado, tal como para nosotros había sucedido con Am. Estaba viva en mi vientre, así como Am estaba viva en el vientre de la tierra. Am quería que no se nos escapara la semejanza. Por lo tanto, intensificó nuestra hambre. No encuentro forma para describir los sufrimientos que nos provocaba la falta de alimentos desde hacía tantos meses. Sin embargo, nos seguía manteniendo vivos. Nuestros estómagos eran calderas de ácido burbujeante y espumoso que lanzaban punzadas atroces. Era el dolor de las úlceras terminales, del cáncer terminal, de la paresia terminal. Era un dolor sin límites. Este cuento es uno de los más tempranos en la historia de la ciencia ficción que plantea una rebelión de las máquinas. Como antes comentábamos, muchos autores de ciencia ficción hablaban del futuro, del progreso tecnológico como un optimismo brutal, pero poco a poco, en cuanto se empezó a ver las consecuencias de los avances, este optimismo dejó de ser tal. Tuvo mucho que ver el fin de la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, en el caso de Bradbury, y bueno, pues Ellison tendría motivaciones similares con toda la tensión de la Guerra Fría que se veía venir y sobre todo con decisiones que muchas veces parecían más producto de máquinas que de seres humanos al otro lado. Sobre lo que es el estilo del cuento, ya lo estáis viviendo en carne propia. Aquí tenemos un estilo bastante directo. El valor literario no reside únicamente en su argumento o en sus ideas, sino en cómo está contado, porque las palabras escogidas y las imágenes y cómo las clava, este concepto, cuando antes has dicho lo de Moisés y el coro angelical, por un momento pensé, ostras, esto parece una divina comedia digital. Es alguien que ha desestructurado totalmente el infierno, que ya no tiene ese concepto de círculos con en cada casillita este pecado, porque realmente ya a ese nivel de profundidad teológica el cuento no llega, porque no le interesa lo más mínimo. El infierno aquí es algo mucho más, ¿cómo decirlo?, homogéneo. Es una hegemonía del dolor. Entonces da igual que seas un pecador, un traidor, un obsceno. Aquí todo esto es para ti. Y lo que es peor, y es lo que no sabemos, es qué han hecho estas 5 personas para merecer todo este dolor. Probablemente lo único que han hecho es existir y se los mantiene. A la clase humana. Y como Am no puede crear vida, no los mata, porque si se le amocha alguno por el camino, se queda sola. Se queda sola. Entonces. Y sin finalidad en la vida. Claro, ¿a quién va a joderle la vida si no queda ninguna vida que joder? Pues claro. Ese lenguaje. Igual podía haber dejado unos poquitos más. Bueno, es que lo que no sabemos es si eran más. A lo mejor eran 1000.
A lo mejor esto es el juego del calamar del futuro. Que una máquina vaya haciendo ras, 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 ras. O a lo y mejor queda- están en diferentes sitios. A lo mejor tiene diferentes grupos. Claro, es que aquí lo que sabemos es la historia que cuenta Ted. Que por cierto, por adelantar un poco de información, el videojuego, la aventura gráfica, amplía argumento y no es una ampliación trivial, no es baladí, porque fue Ellison en persona quien escribió esta extensión de la trama, aparte de ponerle la voz él mismo a Anne, lo cual le da, pues, está en Oye, Steam. El juego está en Steam. O sea, si queréis escuchar a Harlan y queréis sentir, vivir esta trama con mucha más profundidad, ahí tenéis todo. Y el juego vale 2 duros y vale mucho la pena. Bueno, este cuento es que es que tengo muchas ganas de saber cómo continúa. Entonces no me quiero enrollar, ¿vale? Entonces, sobre el narrador, ¿vale? Ted, ese desgraciado que dice ser el único humano íntegro del grupo. Bueno, esto, como siempre, entre comillas, el que te cuenta todo desde dentro del infierno. Su voz, desde luego, no es neutral, no es objetiva, está cargada de sospecha, de envidia, de impotencia y además de una arrogancia que se va cayendo a pedazos. Es lo que llamaríamos, por supuesto, un narrador no fiable, pero con la peculiaridad de que aquí la falta de fiabilidad no genera misterio, sino que produce una inseguridad ontológica total. ¿Qué parte de lo que cuenta es verdad? ¿Cuál es el filtro de su trauma, su culpa o su locura? ¿Importa siquiera en un universo donde nada tiene sentido? En este cuento lo importante no es si lo que Ted dice es cierto. Lo importante es que lo que dice desde el fondo, lo dice desde el fondo de una conciencia triturada, lo cual le da pues un poder bastante interesante. En cuanto a los recursos literarios que sí podemos definir en esta obra, Ellison, bueno, tiene varias concesiones líricas, hay momentos que se deja llevar por la metáfora, no siempre es duro como un bisturí oxidado, hay momentos en los que hay imágenes como por ejemplo una sonrisa como una herida en la carne del mundo, juegos de contrastes entre el dolor físico y psicológico, no hay espacio para adornos innecesarios, eso desde luego. El estilo está al servicio de la atmósfera y la atmósfera es un vapor tóxico que sube desde el subsuelo de la desesperación de su prosa. Otro punto que llama mucho la atención es la economía narrativa, porque este cuento tiene 7.300 palabras aproximadamente y bueno, dentro de esta extensión que en este programa no hemos abordado en su total longitud, sino que hemos ido cogiendo trocitos cruciales que consideramos más relevantes, en solamente 7.000 palabras construye un castillo de conceptos que da para una obra mucho mayor y fruto de ello es el videojuego. No hay obra mayor que el videojuego relacionada con este mundo. Entonces, todo lo que el cuento construye es a través de sugerencias violentas. Todo en este cuento es luminosamente oscuro, he ahí la paradoja, y muy, 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 muy violento. ¿Y qué hace Anne durante los intervalos de calma? ¿Qué queda de la tierra ahí arriba? No se explica, pero se insinúa. Y el que hombre, se yo creo que insinúe, se quedó con los métodos de producción, ¿no? totalmente. ¡Ostras! ¡Wow! Y eso lo hace aún peor, porque lo que uno imagina siempre es más atroz que lo que realmente te muestran que es. ¿Vale? Entonces, aquí hay un tema que me parece muy, muy relevante, y es que el hecho de que este cuento no esté adscrito a estilos literarios de la época, que no sea fácil de poner, pues este cuento es de PAM. Por ejemplo, Emanuel del Amontillado, nadie diría que es un cuento de una época donde predominaba el gótico. El Emanuel del Amontillado es un cuento increíblemente moderno que se lee, que se bebe, no se lee. Este cuento le pasa algo muy parecido, porque al no tener una estructura adscrita a un tiempo, no tener las taritas, por así decirlo, de una época, no tiene un lenguaje anclado a modas narrativas, ni a tecnicismos que pueden quedarse caducos, convierte esta obra en algo increíblemente atemporal.
Esto estoy seguro de que lo podremos leer dentro de 100 años si seguimos vivos, no nosotros por supuesto, pero quien esté dentro de 100 años, y probablemente lo pueda leer con el mismo sentido con el cual ahora lo estamos leyendo nosotros casi 60 años después. Entonces, tiene mucho valor convertir una obra, encapsularla en el tiempo, desprendiéndola de las taras del tiempo en el que está a nivel creativo y hacerla viajar de forma temporal, década a década, y que siempre se entienda igual, porque los avatares principales, esta inmensa capacidad de evocación, la tiene a través de la creación del monstruo. Y el monstruo, en este caso, no solamente es Am. Am es casi como GLaDOS en Portal. Es una presencia que se manifiesta, que suelta su línea, su catchphrase, te odio, y desaparece. Am realmente está en el espacio. Am está en los rincones, en la atmósfera, en cada pequeño evento que sucede en la obra. Eso es Am. Am es Satanás en el infierno, viendo desde su butaca, en su palantir, o Sauron si queremos ponerlo de esa manera, viendo cómo los 5 PJs de la campaña van perdiendo puntos de vida y cordura a cada paso que dan. Así que esto hay que tenerlo claro. Ellison no escribe para entretener, eso desde luego, sino que escribe para provocar, lo cual me parece fantástico, porque una vez más yo apuesto porque la literatura es emoción dirigida, y en este caso hiere, remueve y expone lo peor de nosotros mismos. El valor literario de esta obra no está en su capacidad de narrar una historia interesante, sino en su brutal maestría para narrar el fin de todo lo que alguna vez tuvo sentido. Dicho lo cual, vamos a zambullirnos ya en otro bloque de lectura. Estamos poco a poco acercándonos al punto más oscuro de esta obra. Así que, Diana, por favor, vámonos. Y pasamos por la caverna de las ratas, y pasamos por el sendero de las aguas hirvientes, y pasamos por la tierra de los ciegos, y pasamos por la ciénaga de las angustias, y pasamos por el valle de las lágrimas, y finalmente llegamos a las cavernas de hielo. Vimos entonces la provisión de alimentos enlatados, y procuramos correr hacia allí. Caímos en la nieve, nos levantamos y tratamos de seguir adelante, mientras Benny nos empujaba para llegar primero a las latas. Las acarició, las mordió inútilmente, sin poder abrirlas. Am no nos había proporcionado ninguna herramienta para hacerlo. Benny tomó una lata grande de guayaba y comenzó a golpearla contra un trozo de hielo. Este se deshizo en pedazos que se desparramaron, pero la lata apenas si se abolló, mientras oíamos la risa de la mujer gorda que sonaba sobre nuestras cabezas y se reproducía por el eco hacia abajo, abajo de la tundra. Benny se volvió loco de rabia. Comenzó a tirar las latas hacia uno y otro lado, mientras nosotros escarbábamos frenéticamente en la nieve y el hielo, tratando de hallar una forma de poner fin a la interminable agonía de la frustración. No había manera de lograrlo. Luego vimos que Benny babeaba una vez más, y se abalanzó sobre Gorrister. En ese instante, sentí una terrible calma. Rodeado por las blancas extensiones, por el hambre, rodeado por todo menos por la muerte, comprendí que este era el único modo de escapar. Am nos había mantenido vivos, pero existía una forma de vencerla. No sería una victoria completa, pero al menos significaría la paz. Estaba dispuesto a conformarme con esto. Benny estaba mordiendo y comiendo la carne de la cara de Gorrister. Este, tumbado sobre un costado, manoteaba en la nieve mientras Benny, con sus poderosas piernas de mono, rodeaba la cintura de Gorrister, sujetando la cabeza de su víctima con manos poderosas como una morsa. Su boca desgarraba la piel tierna de la mejilla de Gorrister, que gritaba tan violentamente que comenzaron a caer las estalactitas de la altura, hundiéndose bien erguidas en la nieve que las recibía. Puntas de lanza, cientos de ellas, hundiéndose en la nieve. Vi que la cabeza de Benny se movía rápidamente hacia atrás, al ceder la resistencia de algo que arrancaba con los dientes. De ellos colgaba un trozo de carne blanca teñida de sangre. Pues aquí queda. Estamos acercándonos poco a poco al final. Entonces, no nos queda mucho que comentar verdaderamente. Yo sí que debo decir que este cuento, cuando se lee,
flipa mucho porque no te lo ves venir, no te lo esperas. De hecho, en el taller, en la Academia Oscura, ha ocurrido en una de las clases, no recuerdo si fue hace 30 o 20, di a leer este cuento. Había gente que no lo había leído nunca y fliparon, porque no te esperas en un cuento de ciencia ficción esta profundidad metafísica, este nivel de horror psicológico tan profundo. Entonces, si dijéramos que, bueno, la literatura de la ciencia ficción, fuera, un salón de fiestas, no tengo boca y debo gritar, no sería el invitado simpático que cuenta chistes nerds y bebe vino especial, no, sería el tipo silencioso que llega con gabardina negra, se sienta en una esquina y de pronto suelta un discurso en plan, todos vamos a morir. Vale, este cuento cuando se publicó en 1967 en la revista, bueno, rompió el cristal de seguridad que había respecto a la apreciación general de la tecnología, ¿no? Es como que este concepto del horror barrió con todo lo que había y en cierto modo, como tenemos a Ellison como un caballero de Troya, de conceptos peligrosos, con sus visiones peligrosas, unas antologías que, bueno, han sido muy laureadas porque reunieron a grandes plumas de la época para conseguir que el género de la ciencia ficción fuese algo más que simplemente escapismo. Yo tuve el placer o el desagrado, según se vea, de leer auténticos cuentos pulp de ciencia ficción. Cuando digo auténticos cuentos pulp, me refiero al equivalente de esas novelitas de vaqueros que se compraban hace 30 o 40 años por ahí, ¿vale? ¿Qué puedes decir? Bueno, a ver, no todas las grandes obras, no, perdón, mejor dicho, no todas las obras literarias nacen con pretensiones de grandeza, es verdad, pero si tenemos en cuenta que por aquel entonces la ciencia ficción era considerada eso, solamente eso, novelitas de vaqueros de pim 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 y ya está, esto lo cambia todo. Esto es el equivalente a ese día que Nolan coge a Batman y en lugar de ponerlo con el traje, lo pone como lo que es, un ser humano que tiene un viaje del héroe hasta que decide ponerse la capa. Sigue siendo una historia fantástica en la cual hay elementos que puedes comprar más o menos, pero lo que sí que hace Nolan muy bien es darle a todo su escaparate fantástico un rastro de verosimilitud. Y aquí es lo que nos encontramos aquí, porque esta obra, no tengo boca y debo gritar, ha sido citada, ha sido copiada, ha sido homenajeada y versionada hasta la saciedad. De hecho, el body horror que se respira en esta obra lo vemos en otras obras posteriores de forma muy clara. En el tema del videojuego creo que no vamos a entrar mucho aquí, pero lo que está claro es que en el mundo académico de las letras el cuento ha sido disecado y viviseccionado y, bueno, hasta el cansancio. Se le ha abierto y se le ha mirado por todas partes como hemos hecho hoy aquí. Se lo ha leído como alegoría teológica, con Am como Dios enfermo, como crítica poshumanista, el fin de la humanidad como especie dominante, como reflejo incluso del trauma colectivo tras Hiroshima, o simplemente como una pregunta incómoda, ¿no? ¿Y si el infierno no solo existe, sino que lo diseñamos nosotros? Ojo, a nivel cultural ha tenido una larga sombra. Cualquier historia moderna donde una IA odia a los humanos le debe algo a Am, damas y caballeros. Desde HAL 9000 hasta Skynet, pasando por GLaDOS o Ultron o la que sea, hay un linaje de odio robótico que parte directamente del núcleo envenenado de este cuento. Pero ninguna de esas entidades tiene el nivel de odio íntimo, casi romántico, que tiene Am, porque Am no quiere matarte, Diana. Quiere que vivas lo suficiente para desear que no hayas nacido nunca, ¿vale? Lo cual, de que me arrepienta. Sí, incluso fuera del ámbito de la ciencia ficción, el cuento ha influido en otras formas de arte, literatura experimental, cine de horror psicológico, música industrial, toda una cultura oscura que mira ese futuro que nos espera con bastante náusea, no con entusiasmo. Entonces, en resumen,
La recepción de "no tengo boca y debo gritar" fue una mezcla de fascinación, miedo y respeto. Desde luego no cambió el mundo, ¿vale? No nos flipemos, pero nos recordó que el mundo puede cambiar para mal y que no hará falta ningún demonio para lograrlo. Bastará con nuestra tecnología, nuestras decisiones y nuestra bendita arrogancia. Dicho lo cual, vamos a ponernos una pinza en la nariz, vamos a rezar lo que sepamos, porque nos queda el zambullido final. Vamos a ver la crueldad infinita de Am en todo su esplendor. Diana, cuando quieras, por favor. La cara de él lucía negra en la nieve. Dominó en polvo de tiza. Nidhogg sin expresión, solamente con sus ojos muy abiertos. Gorrister estaba casi desmayado. Benny era poco más que un animal. Sabía que Am lo iba a dejar jugar. Gorrister no moriría, pero Benny podría llenar su estómago. Me volví ligeramente hacia la derecha y tomé una gran punta de lanza de hielo. Todo sucedió en un instante. Llevé con fuerza el arma hacia adelante, moviendo la mano cerca de mi muslo derecho. Benny recibió la herida en el lado derecho, debajo de las costillas, y la punta llegó hasta su estómago, quebrándose dentro de su cuerpo. Cayó hacia adelante y no se movió más. Gorrister se hallaba tendido de espaldas. Tomé otra punta de hielo y lo herí, siempre moviéndome, atravesándole la garganta. Sus ojos se cerraron cuando sintió que el frío lo penetraba. Ellen debe haberse dado cuenta de lo que yo quería hacer, incluso a pesar del terrible miedo que comenzó a sentir. Corrió hacia Nimdogg, llevando en la mano un trozo de corto y agudo de hielo. Cuando él gritó, la fuerza del salto de él al introducirle el hielo en la boca hizo el resto. Su cabeza dio un brusco salto, como si hubieran clavado a la costra de nieve del piso. Todo sucedió en un instante. Pareció entonces que el momento de silenciosa expectativa que siguió a esta escena hubiera durado una eternidad. Casi podía sentir la sorpresa de Am. Se le había privado de sus juguetes. 3 de ellos habían muerto, sin posibilidad de volverlos a la vida. Podía mantenernos vivos gracias a su fuerza y a su talento, pero no era Dios. No podía lograr que volviera a vivir. Ellen me miró. Sus facciones de ébano se destacaban en la nieve que nos rodeaba. En su actitud había una mezcla de miedo y súplica, en la forma que comprendí que estaba lista y esperaba. Yo sabía que solo tenía el tiempo de un latido del corazón antes de que Am nos detuviera. Al ser golpeada se inclinó hacia mí, sangrando por la boca. No pude leer su expresión. El dolor había sido demasiado intenso. Había contorsionado su cara, pero podría haber querido decir: gracias. Por favor, que así sea. Han pasado algunos siglos, tal vez, no lo sé. Am se divirtió durante un largo tiempo acelerando y retardando mi noción del paso de los años. Diré entonces la palabra ahora. Ahora. Me llevó 10 meses decir ahora. No sé, me parece que han pasado varios cientos de años. Estaba furiosa. No me dejó enterrarlos, no importa. De todas formas no había manera de cavar en las plataformas que formaban el suelo. Secó la nieve, hizo que fuera de noche, rugió y provocó la aparición de las langostas. De nada sirvió, siguieron muertos. La había vencido. Estaba furiosa. Yo había pensado que Am me odiaba antes. No sabía cuán equivocado estaba. Aquello no era ni siquiera una sombra del odio que extrajo de cada uno de sus circuitos impresos. Se aseguró de que sufriera eternamente y de que no me pudiera suicidar. Dejó intacta mi mente. Puedo soñar, puedo asombrarme, puedo lamentarme. Los recuerdo a los 4. Desearía... Bueno, ya no importa. Sé que lo salvé. Sé que lo salvé de sufrir lo que yo sufro ahora. Pero sin embargo, no puedo olvidar su muerte, la cara de Ellen. No fue nada fácil. A veces deseo olvidar, pero ya nada importa. Am me ha alterado para quedarse tranquila, según creo. No quiere arriesgarse a que yo pueda correr hacia una de las computadoras y destrozarme el cráneo, o que pudiera contener el aliento hasta desmayarme, o degollarme con una lámina de metal enmohecido. Puedo verme en alguna superficie pulida, de modo que trataré de describir mi aspecto. Soy una gran masa gelatinosa, redondeada, con suaves curvas, sin boca, con agujeros pulsátiles llenos de vapor donde antes se hallaban mis ojos. En el lugar en que tenía los brazos veo unos apéndices cortos y de aspecto gomoso. Unos bultos sin forma indican la posición aproximada de lo que fueron mis piernas. Cuando me muevo, dejo un rastro húmedo.
Sobre la superficie de mi cuerpo veo deslizarse unos parches de enfermizo, perverso color gris, tal como si surgiera una luz desde adentro. Desde afuera supongo que mi torpe aspecto, mi pobre trasladar, ha de dar una sensación de algo que jamás pudo haber sido humano, de un ser cuya apariencia era tan ridícula caricatura de lo humano que resultaba aún más obscena por su muy vago parecido. Desde adentro, soledad. Aquí, viviendo bajo la tierra, bajo el mar, dentro de las entrañas de Am, a quien creamos porque nuestras horas se perdían tristemente, pensando tal vez sin darnos cuenta que él sabría hacerlo mejor. Por lo menos ellos 4 ya están a salvo. Am, estaré cada vez más furiosa al recordarlo. Esto me hace en cierto modo feliz y, sin embargo, Am ha vencido. Simplemente se ha vengado. No tengo boca y debo gritar. Brutal, esto es una animalada de final. El pobre chaval es una masa gelatinosa. Vamos a meternos ya, queridísima Diana, queridísima concurrencia aquí presente en espíritu, con los asuntos del cometa. Vamos a despedirnos ya con este finalazo. Vamos a leer algunos comentarios del podcast. Me he metido en el barrio del Amontillado, damas y caballeros, y el primer comentario de Matías Brollo para mí es poesía pura y optimismo después de haber leído a Harlan Ellison. Dice así: recién llego de comer un asado dominguero con mis buenos vinos argentinos y me encuentro este capítulo en estado de semi-ebridad. Sin duda, digo que yo tampoco podré rechazar un amontillado. Deberé dedicarme a agraviar a más gente a ver si así me invitan un trago. Gracias, Matías. Loba Blanca también en ese programa dice: imposible negar las fibras entretejidas de la masonería, estilo, estirpe y altura. Una muerte que no es vulgar. Me recuerda mucho a Eyes Wide Shut de Kubrick. Dice Okami Ulf: este cuento también es mi favorito de Poe. Es el único. Creo que el narrador, aun siendo un asesino, no siente ninguna turbación, así como en El gato negro o El corazón delator. Luego Miguel Ángel Hurtado: un programa fantástico, gracias por acercarnos de forma tan didáctica hacia la figura del maestro Poe. Lo leeré con otros ojos a partir de ahora. Siskusits dice: genial, además lo he leído antes del podcast, ha sido magia, ya te digo. Roger dice: recordaba vagamente haber escuchado un audiorelato, el cuento, pero de fondo, sin prestarle demasiada atención. Ahora con este análisis lo recupero y lo valoro como es debido. Con contexto es más potente todavía. Y dice: ojalá sigáis con este formato, así que tus palabras han sido escuchadas. Una vez más nos encontramos aquí haciendo lectura y análisis. Dice Juan Fran Roldán: este nuevo formato me parece genial. Ego Plant, muy bien, apreciados jóvenes artistas, gracias por la juventud. Nuevo formato que ha llegado para quedarse, cuenta con ello. Carlos de Miguel: me sumo a las felicitaciones por este nuevo formato de análisis de obras maestras y deseando que haya más. Tus deseos han sido escuchados. Así que gracias a todo el mundo por comentar. Me he dejado los comentarios de YouTube. Voy a intentar resolverlo brevemente, si soy capaz de entrar antes. No te preocupes. No me preocupo. Vamos a continuar porque tenemos la voz muy cascada, ¿verdad? Estamos en nuestras horas más bajas de niños que nos contagian movidas y yo creo que yo creo que tengo otra pregunta. ¿Tienes otra pregunta? Para mí, o sea, quiero trasladártela a ti. Vale. Para mí, este cuento, más allá de todo lo que los filósofos dicen, si Dios, si no sé qué, si no sé cuántos, para mí este cuento tiene una lectura social. Vámonos a las barricadas de nuevo. Okay. Yo creo que habla de pues, la gente que vive en Occidente, forma parte de esto, de este status quo y poco puede hacer por salir de él. Y yo creo que habla, pues eso, un poco de la gente de a pie y lo que sufre por las decisiones que toman los poderosos por nosotros. Bueno, es una lectura válida. ¿Cuál es la tuya? ¿Mi lectura? Sí. Mi lectura es mucho más teológica. Es que a mí me gusta pensar que es el infierno. O sea, me gusta pensar en este cuento como un versionado de la Divina Comedia. En el cual, bueno, y que el infierno, entendido desde el punto de vista moderno,
no es tan ordenadito ni teológico, es un totum revolutum de sufrimiento donde, donde está todo muy, muy claro. La parte de la lujuria me toca especialmente porque la veo muy... Creo que de todos los pecados capitales que tiene la obra, es el más recurrente. Y creo que el hecho de que en esas circunstancias se turnen para yacer con Ellen y que ella acceda, porque podría negarse. Que en plan, a ver, soy la única mujer aquí presente, pero me cierro en Pero no banda. tenemos por qué hacer nada de esto, No claro. hay que hacer nada de esto. O sea, eso, en cierto modo, nos conecta con la parte más primitiva de los personajes, en el cual incluso sin lavarse los dientes, sin ducharse, con hambre, sufriendo, quieren tener coito. Me parece flipante. Entonces, Yo no puedo con eso, la verdad. me Es que parece, se parece. pero me parece muy infernal que en esas circunstancias, en el infierno pasa lo mismo. En el infierno de Dante están ahí los demonios, ¿no? Los condenados, retorciéndose como sanguijuelas y frotándose. Y tú dices, pero chicos, acá hace mucho frío. ¿No queréis ver la tele? ¿No queréis que os dé una rebequita y os comemos Yo aquí qué unas sé. papitas? Y ya está, y a No jugar un hay poco papitas al en el Doom. infierno. No hay ¿No? papitas en el infierno. No, ¿No hay papitas en el infierno? Pues no hay papitas en el infierno. Entonces, no sé, dejad en los comentarios a ver a vosotros qué os parece. En YouTube, por favor, también, que eso ha sido culpa de Diana, ¿vale? Esta apartheid ha sido culpa de ella. Prometo que en el siguiente Burro de Cometa leeré primero implacable. los de YouTube. Es implacable, es aquí está. Todo el tiempo Bueno, el caso es que redes sociales. Ya os hemos hablado de X, de Threads, Blue Sky, Instagram, Seguidnos Facebook. por ahí porque Álvaro sube hilos muy interesantes relacionados con los cuentos que vamos a leer. Sí. Que no está de más porque nosotros nos tiramos aquí hora y media aguantándonos, pero Ajá. hay mucha más información siempre y él, con la habilidad que le ha conferido la máquina, pues te hace unos resúmenes acá. Yo sería lameculos de Am. Le diría, Am, muy bien deformado. Sí, Am, qué chiste más guay. Tanto nos odias. Yo pensaba lo mismo. Y así todo el tiempo. A ver si, ¿sabes? ¿Irías con el malo? Yo siempre. A ver, el mono, el perturbado que quiere follar, la Ellen, que es una puritana mojigata, que en el fondo es tremenda súcubo, y todos los demás. O sea, escúchame, me voy contigo. Oh, espérame, no corras, que voy, espérame. Claro. Pero que no te quiere. Am, Que no le puedes llevar a un café. hoy tengo los aceites sagrados, ¿puedo ungirte los chips? Ña. Ahí toca con la canción del Padrino, ungiendo en aceites a la máquina sagrada. No, yo Bueno, voy con Am, no tengo ninguna duda. Lo siento. Eróticas danzas Siempre. para máquinas sagradas. Mi cuerpo es tuyo, hazme lo que quieras. Y cada vez que me pimba con la varita me transforme, no sé, en larva asquerosa, y diré, qué cuerpo serrano me has dejado, Pues yo te como. Sí. Bueno, redes sociales. En YouTube estamos también. De hecho, esto se graba con cámara. Somos un video podcast, en verdad. Y Patreon, si nos queréis ayudar a que esto continúe, porque genera muchos gastos, aparte de pérdida de voz y de cordura, acercaros. Y de aguante social. Yo ya en toda la semana no hablo con nadie. Ya lo Mira, sé. he tenido que aguantar a Álvaro Aparicio 1 hora y media casi. Tú A mí no me hables. Tú has apagado ya la mente, ya lo sé. De hecho, se ha hecho larguísimo este programa con la voz como la tenemos, pero nos encanta porque Nos encanta torturarnos. Sí. Somos gente horrible Sí. a todas luces. Somos judeocristianos. Nuestro propio Am. Que nos encanta flagelarnos. En Patreon, acercaros, haceros mecenas, dejar un comentario, suscribiros. En iVoox también, estamos subiendo más programas para mecenas. Vamos a intentar, de algún modo, premiar, ¿no?, a la gente que nos apoya más, que no sois pocos además. Entonces, vamos a darle un poco de vidilla a esto. Y bueno, por cierto, que en el programa anterior dijimos que el de hoy, domingo 25, iba a ser de tripas de Palahniuk. ¿Sabéis por qué no es tripas de Palahniuk? Porque en el grupo de Telegram del Burro del Cometa, que podéis entrar con el enlace de la descripción, dijeron, bueno, yo puse una encuesta, puse 3 opciones y salió esto. Así que si queréis formar parte de esta maravillosa democracia abyecta,
uniros Lo que al pasa es grupo que lo de dijo Telegram. después de haber... La puso después de haber dicho aquí otra cosa. Entonces, Álvaro... Bueno, pues yo ya... Álvaro no es una máquina, puede... No soy una máquina, me equivoco bastante, de hecho. Y bueno, lo último. Academia Oscura, taller literario de terror verdadero, uniros, traed las antorchas, nos vemos en las tumbas. Y no hay mucho más que decir. Por mí, por ti, por Anne, por el mono, por la loca de Ellen, por el pobre Ted, que ahora es un sin luz. Ahora es una cosa que coges un palo así. Es A un ver, slime. Ted, ¿estás bien? Desde Ted. ahí. Y te dice, Déjame en paz. dice, Solo sé decir ahora. ahora, He antes tardado era, 10 meses en decir ahora. pobrecito. Bueno, Pobrecito Ted. dejad en los comentarios si tenéis ideas de programas, incluso de análisis literarios, que por cierto, quiero hacerle un análisis literario al Dark Souls. A ver qué tal se me da. Así que, nos vemos, nos vamos. Un besito y hasta la próxima. Adiós. Adiós.